Hola, mi nombre es Ethel y estamos dándole comienzo a un nuevo episodio de Conversaciones Íntimas, un podcast dedicado a la autenticidad de las personas y exclusivamente de la persona que te está hablando. Te contaba que cuando empecé o que cuando retomé este podcast, lo hice con la intención de no solamente hablar y dar tips de coaching y de relaciones, sino también contarles y abrirles un poquito mi corazón. Empezar a contarles em, cómo llegamos a estar donde estamos. Tal vez ahí entenderás mucho mejor el contenido de, de todo lo que vamos a ir compartiendo a lo largo de toda esa trayectoria. Conversaciones íntimas es una parte muy importante para mí. Yo siempre he sido una persona como muy sociable, aunque muchas veces también como no pensaba que era así. Sin embargo, hubo un momento donde es como que, ¿viste cuando la gota llena el vaso? Bueno, así, exactamente así. Mi vida hubo un momento donde entro en crisis. No sabía cómo salir, no entendía por qué yo estaba ahí. Sin embargo, con el tiempo pude lograr recibir ayuda, reconocer que la necesitaba y tener la valentía de los cambios. La mayoría de las veces nos cuesta mucho empezar un proceso de cambio, porque puede ser un tiempo largo que estemos en ese proceso, porque queremos resultados inmediatos, porque pensamos que el problema no somos nosotros, que el problema son las otras personas, porque tenemos miedo, porque nunca hemos hecho un proceso de cambio, entonces no sabemos cómo es. Entonces, es todo un tema. Si nunca lo hicimos, imagínate, meterte en algo que no sabes ni con qué se come, ¿no? Bueno, así también fue mi historia. Estaba dentro de una relación, lo que la gente le decía tóxica. En aquel tiempo la palabra tóxica o tóxico no se usaba. Creo que las palabras estas es como que son una moda. Antes hablaba mucha gente de lo que es ser tóxico y los tóxicos y todo eso. Y ahora se habla mucho de lo que es el narcisismo. Son palabras que están de moda. Acá siempre es el mismo tema. Es que estamos frente a una persona que nos está perjudicando física o emocionalmente, lo cual es muy importante tener herramientas para cualquiera de esas dos situaciones o las situaciones que estemos enfrentando. Cuanto más herramientas tengamos, cuanto más desarrollo personal y espiritual tengamos, de una manera más madura vamos a enfrentar o lidiar con las situaciones. En aquel momento para mí yo creía que era una persona madura, sin embargo no lo era. En algún momento, como lo dije en uno de los episodios, mi vida estaba ingobernable. Eh, ¿Cómo llegué a esa relación? Uf, podría retroceder un par de meses antes, donde, o tal vez un año antes. Pensaba que mi vida estaba yendo por buen camino, pero en aquel momento yo estaba esperando que mi marido, que se encontraba en mi país, pudiera viajar a los Estados Unidos y al fin ahí hacer nuestro sueño realidad, pero por sobre todas las cosas, el mío. Llevaba demasiado tiempo esperando poder estar con él. No sé si lo dije en el episodio, en uno de los episodios, yo me enamoré de él alrededor de los 20 a los 23 años, algo así, 22 23 años. Y yo siempre soñaba con estar con él, que algún día nos íbamos a casar y todo eso, ¿no? Tener la casita feliz con el jardincito y las flores en el frente. Y como las cosas se complicaron y no pudo ser, yo decido irme del país.
Claro que conocí otras personas, volví a sentir em, por otras personas, sin embargo, él siempre estuvo de alguna manera en mi vida. Muchas veces em, me acompañó en esos momentos donde yo no quería volver a querer a alguien. Y esto creo que lo dije en el episodio anterior. Muchas veces podemos llegar a crear ese amor en esa fantasía, porque en realidad lo que sucede es que tenemos miedo a vivir la realidad y conocer personas en la realidad. Y es porque hemos sufrido mucho. Hay personas que han sufrido mucho, no solamente en las relaciones, también han sufrido mucho en la infancia, en su vida. Para muchos, la vida no es tan fácil como para otros. Sí, claro, uno tiene sus complicaciones, pero hay personas que realmente eh, la han pasado muy mal. En aquel tiempo, cuando yo estaba esperando que él pudiera entrar a los Estados Unidos, lo cual eso no se dio, y estuvimos como 2 años esperando que él pudiera ingresar a los Estados Unidos, ya la relación estaba como un poco desgastándose. Y tuvimos una discusión y yo usé esa discusión para alejarme de él, porque en realidad yo ya no podía más con mi vida, eh, ya no podía más con mi realidad. En el interín, mientras yo esperaba que él viniera a los Estados Unidos, falleció uno de mis hermanos. Eso me afectó muchísimo, 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 muchísimo. Eh, Y después tuve una decepción con una terapeuta que me atendía en aquel tiempo y descubrí que esta persona compartía información que yo compartía con ella en las sesiones. Eso me afectó muchísimo, me afectó muchísimo. O sea, yo estuve como 3 días como no entendía nada. Yo pensaba que todo lo que eh, las conversaciones que habíamos tenido en nuestras reuniones eran de verdad. Sin embargo, yo empecé como a dudar de la realidad. Sentía que estaba metida o había estado metida dentro de una película, que era solamente una película y que la película había terminado, había salido de escena y tenía que volver a vivir mi realidad. Fue muy, muy extraño. em, Después sí tuve otras personas que me ayudaron, pero el haber confiado tanto en una persona, y que esa persona te haya defraudado, fue, fue algo muy, muy duro para mí en aquel tiempo. Y, y en ese momento fue que llegaron las drogas a mi vida. Antes siempre veía a las personas que usaban drogas y eso, y yo podía estar en el medio de ellos y nunca, nunca estuve interesada en, en usarlas, pero después de lo que pasó con mi hermano y con todo lo que yo estaba pasando, yo empecé con la idea de que solamente era un tiempo. Una de las personas que estaba en aquel momento en mi vida se llamaba este, Graciela, me preguntaba, vos no sos así, ¿qué te pasa? Yo le decía, no quiero hablar, no, no me preguntes. Y fue así que vino la noche oscura de mi vida. Y eran noches, y eran días, y eran noches, y yo no quería dormir. Yo usaba las drogas para no dormirme. Yo no quería despertar. Yo sentía de que todo lo que estaba pasando era como una pesadilla, entonces trataba de mantenerme y la fantasía de creer que era una pesadilla me ayudaba a seguir, porque yo decía, voy a despertar
Y el hecho de eso, de que puedo despertar, me daba la sensación de que lo que estaba viviendo iba a terminar. Entonces yo no quería, este, no quería dormir, porque me daba mucho miedo despertarme al otro día y volver a sentir el dolor que estaba sintiendo, ver que las personas habían cambiado, ver todo lo que estaba pasando. Entonces vivía con la ilusión de que esto es una pesadilla, si yo me despierto, todo esto se termina. Pero a la vez yo no quería despertarme, o sea, yo no quería, perdón, dormir, porque me mantenía esa ilusión en mi mente. Y así pasaron los meses, meses y meses, hasta que un día dije, basta, se terminó, tengo que salir de todo esto. Y bueno, yo dije, la única manera de salir de todo esto es dejando todo. Y fue que ahí que entregué, me acuerdo, el apartamento donde yo estaba, agarré, metí todas las cosas en mi auto y me fui. Y en aquel tiempo tenía un amigo, ahora no me acuerdo el nombre, que me quería muchísimo. Y él justo ese día él me llamó por teléfono y me preguntó, ¿y a dónde vas? Yo le dije, no sé. Y me dijo, bueno, venite para mi casa. Y yo fui para su casa, pero yo no estaba preparada para estar con nadie. Y él quería una relación de verdad. Y creo que merecía una persona de verdad. Pero esa persona no era yo. Yo no estaba lista, aunque había dejado todo, yo no estaba lista para divorciarme de Juan. No estaba lista. Y un día me conseguí un trabajo, alquilé una casita con un roommate y empecé otra vez. Y pensé que todo ya estaba bien, pensé que todo había pasado y sin embargo pasaron unos cuantos meses que volví a recaer. Y la recaída fue muchísimo peor. No podía parar, tenía demasiados problemas, que tal vez en algún otro episodio te contaré, pero, pero esas cosas pasan, viste que uno piensa, voy a hacer cambios y uno dice, ¡pum! Voy a hacer cambios así, de una, como dicen, raja tabla, algo así. Y uno no está preparado para hacer esos cambios y mucho menos para mantenerlos. Y en ese momento fue que conozco a esta pareja que me ayudó a levantarme, me ayudó a levantarme, pero yo había perdido las ganas de vivir. Y recuerdo que yo le decía, cuando me veas dormir, llévame a la playa. Y con el tiempo empecé a alejarme de las drogas, empecé a elegir una vida mucho más saludable, empecé a elegir el mar, la naturaleza, ir a andar en bicicleta, empecé a elegir otra vez, a recobrar la vida que yo tenía y fue una elección. Pero en ese momento, cuando nosotros nos conocimos, yo había perdido las ganas de vivir. Y esa persona, de alguna manera, al ayudarme tanto, él se sentía como responsable de mí. Pero cuando yo me fui recuperando emocionalmente, yo quería otra vez sentir en control de mi propia vida y a él le molestaba. Y empezaban las discusiones. Y entonces ahí estaba la discusión de quién tenía la razón, ¿no? Y las discusiones eran básicamente, era eso. Era que él siempre estaba equivocado o que yo estaba equivocada, que él tenía que entender, que él tenía que cambiar, que no sé cuánto, que si él no cambia esto no va a funcionar. Em, y bueno, discusiones. Eran todos los días, discutíamos, pero cuando discutíamos pasaba algo y de repente dejábamos de discutir y parecía que volvíamos otra vez a la luna de miel y, y era así, hasta que yo después de un tiempo
Siempre supe que no íbamos a durar siempre o mucho tiempo. Me acuerdo que alguna vez me preguntó y lo primero que fue decir es, yo creo que vamos a durar como unos 3 años. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, en aquel momento, cuando yo estaba bajo, o sea, mucho estrés, muchos problemas, mucho, era demasiado para mí. Entonces yo sentí como que había perdido eh, mi, mi misión en la vida, mi propósito. Yo había perdido para qué vivía, por qué me levantaba. Yo había quedado como anestesiada por tanto dolor. Entonces era como cómodo en aquel momento dejar que otra persona decidiera cuándo íbamos a la playa, qué comer, cómo vestirme, aunque al principio recuerdo que me molestaba, pero con el tiempo yo empecé a cambiar y, y después cuando yo quería recobrar el mando de mi vida, me costaba mucho porque me daba mucho miedo. Yo me había acostumbrado que existiera una persona cerca mío que me resolviera los problemas, que estuviera ahí y, y tomar el control nuevamente de mi vida me asustaba. Recuerdo un día que no sabía lo que me estaba pasando y em, no conocía nada de lo que eran el autoayuda. Y un día a, creo que quería ir a yoga, y fui hasta el auto y quería empezar a manejar y yo empecé a temblar. Y ese día me di cuenta, o sea, automáticamente me di cuenta que yo tenía miedo de manejar porque siempre andaba con él y él siempre era el que manejaba. Y yo dije, no, esto no está bien, no, no está bien. Entonces yo dije, bueno, Ethel, tranquilízate y seguí, porque vos no sos así. Yo pude recordar quién era, pero no podía reconocer en quién me había convertido, en una persona totalmente dependiente de mi pareja en aquel tiempo. Y creo que muchas veces el problema de las relaciones es ese, que uno por algún motivo no puede ejercer su rol o tomar las decisiones o actuar como debería actuar y lo deja en manos de otra persona. Esa falta de responsabilidad fue que yo no me daba cuenta y con el tiempo y con los procesos de recuperación que tengo encima, fue que me empecé a dar cuenta de eso, que yo era irresponsable, que yo era irresponsable. Yo pensaba que responsable era una persona que pagaba las cuentas a tiempo, que siempre estaba como medio puntual. em, Eso lo asociaba. Yo no asociaba con responsabilidad y responsabilidad también abarca el ser responsable de nuestra vida, el hacer lo que tenemos que hacer por nosotros mismos y para nosotros mismos. Entonces con el tiempo yo fui aprendiendo a ser más responsable. ¿Y qué fue lo que a mí me ayudó? Eh, Empezar a reconocer lo que yo sentía. Empecé a prestarme atención y fue ahí cuando me hice responsable de lo bueno y de lo malo, de lo que sentía y lo que me hacía enojar. Me hice responsable de decir, sí, siento esto me pasa, esto me molesta. Empecé a reconocer y a expresar, porque antes yo decía algo, quería algo, pero muchas veces yo callaba, muchas veces por vergüenza, por temor, para evitar ser vista. Yo me quedaba callada para que los demás no se enojaran, para que no pensaran mal, y yo prefería quedarme callada. Aunque yo era una persona y siempre fui una persona que hablaba mucho, sin embargo, a la hora de expresar lo que yo sentía o lo que yo pensaba, ahí venía el tema.
Entonces, con el tiempo fue que empecé a hacerme cargo de lo que yo sentía y eso fue para mí ser y hacerme responsable de mi propia vida. Uno no puede ser responsable de su propia vida si no se es responsable o si no reconoce lo que siente. A mí me tocó aprender así, de cero, o medio, tal vez, bajo cero, porque tenía que aprender a conocerme, a mirarme, a observarme y estaba yo bajo la lluvia, porque muchas personas están en una relación, se separan y después buscan ayuda, pero hay otras personas que están dentro de la relación, que están dentro de la tormenta, entonces tenía que encargarme, hacerme cargo de lo que me estaba pasando y les digo, con el tiempo aprendí a darme cuenta que yo también contribuía con esa dinámica en la relación. O sea, cuando alguien a mí me dice, o sea, después las cosas que yo he vivido, o sea, no es que yo lo leí eh, en un libro. Yo no lo leí en una clase de psicología. Yo no lo escuché en un podcast y en un reel de TikTok. Yo lo viví y me tomó tiempo darme cuenta y reconocer que yo contribuía con esa relación tóxica. Que si él me decía blanco, yo le decía negro. Y no porque yo pensara que el negro era mejor, sino para hacerle la contra. Y le quería hacer la contra porque me quería vengar, porque me había dicho algo la semana pasada. ¿Por qué? Porque me había hecho algo y yo me había quedado callada y no se lo había dicho. Entonces, muchas veces asumimos que otra persona tiene que saber todo lo que nos pasa o lo que sentimos o lo que pensamos solamente tan solo porque es nuestra pareja. Y con el tiempo y me tocó darme cuenta de eso, que yo no era responsable de mi propia vida, que yo estaba buscando a alguien que me haga babysitter. Y cuando yo empiezo mi proceso, ahí es como que destapamos la caja de Pandora. Y ahí es cuando me doy cuenta de cómo me había, o sea, yo sabía que mi infancia me había afectado, yo lo sabía. O sea, había hecho terapia años antes, todo, pero yo no sabía que las cosas que me habían pasado eran porque mi padre tenía una adicción. Todas las cosas que él hizo, las reacciones que él tuvo, los gritos, los silencios, los golpes, la ausencia, la carencia. Todo eso era el resultado de su propia adicción al alcohol. Entonces, no era que él era malo o era bueno, era una persona enferma. Yo pasé muchos años alejada de él porque yo pensaba que él era malo y él no era malo, él estaba enfermo. Con el tiempo empecé a distinguir entre ser una persona mala y estar enfermo. Y eso me ayudó mucho con mi relación con mi padre y con mi relación con mi madre. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que era yo la que tenía que hacer las cosas que tenía que hacer por mí y dejar de esperar, porque siempre estaba esperando que el otro me solucione, que el otro me salve, y el otro a veces no podía ni con su propia vida. Entonces él se sobrecargaba y entonces después me decía algo totalmente irritado y como dicen, dos muertos no hacen un vivo. Estábamos los dos ahí tratando de sobrevivir con toda nuestra historia y, y no podíamos tener una relación, o sea, no podíamos construir una relación de decir, pucha, qué linda pareja.
Y hoy, y hoy puedo decir, bueno, yo soy más responsable, pero ser responsable es elegir ser responsable todos los días. Estar en una relación y que tu relación funcione es un trabajo de todos los días. Entonces, muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo había como crecido en ese ambiente con el problema del alcoholismo con mi padre. Yo tenía muy baja autoestima, no sabía lo que quería, sinceramente, yo no sabía lo que yo quería en la vida. O sea, yo admiraba a las personas que sabían lo que querían en la vida. Yo no. A mí siempre me ponían siempre en la parte de ventas, siempre conseguía trabajos así, hablando, pero no podía reconocer mis talentos porque yo creía que no tenía ninguno. Yo tenía una baja autoestima que me costaba mucho ver las cosas buenas o bonitas que yo tenía. Yo tenía mucho más claridad con las cosas que no me gustaban acerca de mí y de los demás. Porque así como yo me miraba, de la misma manera miraba a los demás. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que, claro, mira las cosas que te pasaron, mira lo que viviste. Yo estaba preparada, o sea, yo no estaba preparada para tener una relación sana, no lo estaba. Yo miraba la vida de una manera totalmente distorsionada. Yo no sabía lo que era el amor porque yo ni siquiera me podía mirar. ¿Y cómo voy a amar algo que ni siquiera veo? Entonces me tomó un tiempo, un proceso donde yo pude empezar a apreciar las cualidades que yo tenía y me tomó tiempo porque y con el tiempo las cosas fueron cambiando y fui empezando a apreciar muchas más cosas. Pero yo creo que esto es un proceso, o sea, continuo, ¿no? No es que uno dice, bueno, hago este curso de autoestima y ya está. No, no, no. Eso es algo constante. La persona que está todo el tiempo mirándose sabe que todo el tiempo hay algo que mejorar. Así como una estatua. ¿Viste? Como vos estás en una estatua, siempre el escultor está ahí, dale, tocando y dando vuelta a la estatua, porque siempre hay algo que uno quiere mejorar. Y eso es lo bueno, que no importa lo que te haya pasado en la infancia, no importa que si tus padres eran pobres, no te amaban, te golpeaban, lo que sea. Hoy que somos adultos, podemos convertirnos en la persona que nosotros queremos, pero hay que hacer el trabajo, hay que pasar el proceso. Entonces, muchas veces cuando nosotros no tenemos muy en claro qué te gusta, cómo te gustan las cosas, quién sos, qué sentís, cuando vos no tenés muy desarrollada tu personalidad o que tu personalidad depende de los títulos que vos tenés o que tu personalidad depende de el entorno donde vos estás, es posible que en algún momento te pierdas en el camino. ¿Y quién no se perdió en el camino? Que no te dé miedo reconocer que también te perdiste en el camino, así como lo hice yo. Y claro, hay que reconocer que uno necesita cambiar, porque es fácil echarle la culpa a los demás, al tóxico, al ex, al gobierno, al presidente, al narcisista, que eso es lo que está de moda ahora. Es fácil echarle la culpa a los demás. Lo difícil es hacernos cargo de que nosotros también contribuimos a eso, que también pudimos haber lastimado a la otra persona, que tal vez nosotros tomamos ventaja de la otra persona, porque tal vez pensábamos que era normal.
Y con el tiempo te das cuenta, yo me di cuenta de que yo no estaba preparada. O sea, si yo tenía una autoestima baja, ¿qué clase de personas iba a conseguir? ¿Que me iba a conectar o iba a conocer? Una persona que me recuerde a mí todo el tiempo mi autoestima baja. Una persona que me haga sentir menos de lo que yo me sentía. Una persona que estaba buscando ayudarme tanto para sentirse mucho mejor él con su autoestima. Y yo elegí esa situación o esa posición cómoda. Entonces, cuando uno pierde de vista quién es, terminas haciendo lo que el otro quiere. Y entonces la culpa es del otro o de uno. O sea, ¿es uno? Me acuerdo un día cuando esta persona, que hoy, o sea, yo le agradezco que me haya hecho la vida un yogur, porque hoy, gracias a esa crisis, busqué ayuda y empezó mi trabajo de expulsión, mi trabajo de escultora. O sea, yo le agradezco, porque si yo no hubiera entrado en crisis, tal vez estaría viviendo de la misma manera por muchos años. Y así es como le pasa a muchas personas. A veces cuando veo personas de 30, 40 y 50 años, yo digo, siguen pensando que la culpa de lo que les pasa es del presidente. ¿Cómo va a ser la culpa del presidente? El presidente ni te conoce. La culpa es de nosotros, ni siquiera es culpa, es la responsabilidad o la falta de responsabilidad sobre nuestras propias vidas. El presidente nunca va a hacer las cosas que deberías hacer vos por vos misma. Nunca lo va a hacer. No lo puede hacer. Y menos mal que no lo puede hacer. Imagínate que nuestra felicidad o nuestro bienestar o nuestro éxito dependa del presidente o del vecino de tu ex. Estaríamos en peligro. Porque mirá si ellos se van de vacaciones, se pierden, se enojaron con vos y no te hablen más. Corto mano, corto fierro, nunca más. Imagínate. Lo mejor que te puede pasar es que nadie tenga el poder de darte tu felicidad. Entonces uno puede dibujarla y crearla y hacerlo de la medida o el color que nosotros querramos. Entonces, cuando nosotros nos perdemos, y muchas veces pasa en las relaciones, que nos olvidamos de nosotros y empezamos a hacer cosas por el otro, y muchas veces el otro ni siquiera te las pide, ni siquiera te pide que las hagas. Me acuerdo cuando esta persona, eh, claro, yo cuando vivía sola no comía, o sea, facturas, porque yo decía, no, eso engorda. Bueno, claro, me pongo de novia con esta persona y agarramos y los dos éramos de la misma nacionalidad y nos comprábamos las facturas, disfrutábamos, comíamos esto, comía aquello y así. Claro, y después no me entraban los pantalones. Bueno, el que compraba las facturas era él, pero la que engordaba era yo. Y un día le dije, es culpa tuya que estoy gorda. Y él me responde, yo nunca te obligué. Fa, el día que yo escuché eso, mira, hasta el día de hoy me acuerdo. Y es verdad, a mí nadie me obliga. Nadie me obligó a elegir las parejas que yo elegí. A mí nadie me obligó a estar en los lugares y hacer las cosas que hice yo. A mí nadie me obligó. Fueron elecciones totalmente mías. Elecciones que estaban todas basadas a mi nivel de conciencia.
porque yo no conocía otra cosa. Si había mugre en el piso era yo quien la había levantado, porque no conocía otra cosa. Y si una amiga mía me está escuchando, Joana, te mando un saludo. Cómo nos reímos un día en una sesión cuando estábamos hablando de esto. Cualquier cosa que estaba ahí tirada en el piso, cualquier mugre, estábamos levantando. Y entonces la culpa es del otro. Ay, somos nosotros, señores, los que elegimos la mugre. Personas están igual de rotas, igual que nosotros. Si no estuvieran rotos, igual que nosotros, no se hubieran quedado con nosotros, que también estábamos rotos. A ellos les funcionaba la relación igual que a nosotros. No es que el otro día leía en Facebook, ¿por qué el narcisista cómo se, como que rompe todas nuestras vidas, después se va? Y una persona le contestaba, porque busca otra víctima. Dios mío, dejen de mirar películas. ¿Qué películas están mirando? Las personas vienen y se quedan en nuestras vidas porque nosotros le permitimos y estamos acostumbrados a una dinámica. Si la persona te falta el respeto, o sea, vos, ¿por qué te quedaste? Ay, porque me manipuló. Señores, el que está dentro de tu mente sos vos, no es él. Es uno que cree en las cosas que el otro te dice. Es uno que de tanto que te lo repiten te lo crees, pero fuiste vos el que te lo creíste. Y déjame decirte que cuando una persona te quiere manipular, uno sabe, en su corazón, uno sabe si está bien o está mal, pero uno elige creer. Entonces, cuando la tortilla ya se quemó, la culpa es del otro. Y esa es la falta de responsabilidad que tenemos en nuestras vidas. Cuando uno se abandona, a nadie te dice, abandonate por mí. Si alguien te lo dice, avísame. Y también contame qué le contestaste. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestra pareja se convierte en nuestro propio propósito de vida y es porque estamos desconectados del nuestro. ¿En qué momento dejaste de ser vos dentro de la relación? ¿Qué hacías antes y que ya no haces? ¿Qué cosas te entusiasman y qué cosas no? ¿Qué tan lejos estás de vos misma? ¿Qué es lo que hacías antes que te encantaba y ahora no los haces? ¿En qué momento dejaste de soñar tus propios sueños y todos tus sueños estaban relacionados, incluidos tu pareja? ¿Quién lo soñó? ¿Lo soñaste vos? Cuando uno sueña, o sea, tu marido o tu pareja está en tu cabeza. No. ¿Quién sos cuando no sos esposa, novia, mamá y cuidadora? ¿Quién sos? ¿Sabés? ¿O cuando no sos o cuando no tenés que estar haciendo de mamá, de hermana, de amiga, de salvadora, no sabés qué hacer con tu tiempo? ¿Quién realmente sos? ¿Lo sabés? Es hora de empezar a saber quiénes somos y qué clase de vida queremos tener. Empezar a ser nosotros y darnos la oportunidad de soñar. Empezar a ponernos como prioridad. Hay tanta basura, tanta, tanto contenido superficial y mucha gente, te juro, que cree todo lo que escucha y lee y ve ahí. Algunos hacen
curso de psicología en TikTok. Señores, hasta que uno no se hace responsable de su propia vida, tu vida no va a cambiar. Entonces, cuando uno empieza a dejar de mirarse, empieza a poner toda su atención en la otra persona. Le cede el mando a la otra persona. Entonces la otra persona se sobrecarga, la otra persona no sabe ni qué hacer con su vida y se aleja. Y entonces después se busca otra persona. De eso, ese tema lo vamos a hablar más adelante. Pero empezar a vivir nuestra propia vida, hacernos cargo de, elegiste esta persona y te sentiste cómoda con esta persona y te gustó y te sentiste atraída. Y la mayoría de las veces vas a ver que sonríe como tu papá, que tiene la nariz como tu papá, que usa el pelo como tu papá o algo hace que se parece a tu papá. Y no es porque esté buscando a tu papá, sino es que en tu mente quedó grabado con ese perfil y tu mente siempre busca, ¿sí? Igualar lo que está grabado en tu mente. Entonces, tenés que mirar lo que te está pasando en este momento en tu realidad para ver lo que está grabado en tu mente. Y si no te gusta, cambiarlo. Si te gustaría tener sesiones de coaching para poder cambiar todas esas programaciones, no te molestes. Puedes, no, no tardes, no te demores, no lo pongas para después. Puedes mandarme un mensaje, link está en bio para tener tus sesiones de coaching y, y empezar a tener la vida y las relaciones que vos querés. Conversaciones íntimas es un podcast para escuchar lo que se puede contar. Hay cosas que no se pueden contar. Hay cosas que necesitan ser vividas. Y una persona que las vivió te puede guiar. Y si vos cambiás, cambia tu relación, así como cambió la mía. O sea, en el momento en que mi vida era un desastre, cuando yo empiezo mi proceso de transformación, yo empiezo a cambiar y ahí en ese momento las discusiones en mi casa terminaron, porque para bailar tango se necesitan dos. Entonces yo ya no estaba más para bailar tango, yo ya no estaba más para discutir, yo ya estaba en paz conmigo. Yo empecé a enfocarme, para empezar a construir lo que yo quería. Y a los meses fue que me alquilé un apartamento para irme a vivir sola. En eso estaba enfocada, en la vida que quería y en la vida que tenía que construir. Y nadie la iba a construir por mí. Entonces, si quieres realmente salvar tu relación, puedes mandarme un mensaje, link envío, y podemos trabajar para que esa relación que tanto quieres funcione. Y si quieres conseguir pareja y piensas que parece casi imposible, también no dudes en mandarme un mensaje en privado y hagámoslos realidad juntas. Espero que te haya gustado este episodio. Mi nombre es Ethel y esto fue Conversaciones íntimas. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte a mi canal, dejarme un mensaje, un comentario y si quieres que hable de algún tema específico, no dudes en escribirme. Hasta la próxima.